¿Cómo están? Hola. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Sí, les vamos a pedir, si los que no estén hablando, si pueden ir silenciando los micrófonos para que no se interponga el sonido. Bien. Ahí va. Hola Isa, Súper. Laura, Julieta, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ahí se van incorporando. Ahí va. Bueno, ante todo darles la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse, por participar, por estar del otro lado. Hoy tenemos una tertulia hermosa, encima con invitados que se sumaron. Estamos con Benito de Propaganativas de Chile, que nos está acompañando hoy. Estamos con Martina Dorelo, que es de acá de Argentina, que también va a estar aportando desde sus conocimientos. Y bueno, y después darle la bienvenida a todos y a todas. Hay muchos proyectos que me han comentado también que están presentes, experiencias. Así que bueno, para los que es la primera vez que se incorporan en una tertulia, les comento un poco de cuál es la dinámica y el formato. Mi nombre es Maite, me presento, soy del proyecto Astarte. Estas tertulias, bueno, las estamos abriendo todos los lunes, que es un espacio abierto, puede participar cualquier persona. Y bueno, hoy en día, hoy digamos, hoy y el lunes que viene vamos a estar dedicándole este espacio a las plantas nativas. Hoy desde lo que sería valorar las plantas nativas, conocer un poco más sobre la importancia de estas plantas en los ecosistemas, también en las ciudades. Y el lunes que viene vamos a tener una tertulia con otro invitado, que es Matías de Un Árbol para mi Vereda, que va a estar, digamos, enseñándonos a multiplicar y a germinar semillas de plantas nativas, también para que todos y todas podamos reproducir las plantas. Así que bueno, la primera instancia, digamos, va a ser una instancia de presentación del tema, que lo va a estar dando Benito Rosende del proyecto Propaganativas, también con la ayuda de Martina Dorelo del proyecto de plantas bonaerenses, plantas nativas bonaerenses. Y bueno, mientras tanto pueden preguntar, comentar lo que quieran, y en una segunda instancia vamos a abrir el espacio para que compartan sus propios proyectos, preguntas, comentarios, reflexiones, que también, bueno, es la parte también muy interesante de esta instancia, de las tertulias. Así que bueno, en ese sentido, anímense también a compartir, a preguntar lo que quieran, y bueno, y que la disfruten, ¿no? Esta tertulia va a quedar grabada, después la vamos a subir a YouTube, y también les vamos a compartir unos materiales complementarios en relación a las plantas nativas. Así que bueno, tenemos sus mails, después se lo vamos a estar enviando. Así que bueno, dicho todo esto, voy a pasarle la palabra a Benito. Ya que lo voy a, ahí te pongo como para que puedas. A ver qué te busco. Ahí estás. Ahí cuando se mueve la mesa, viste que Ahí poner está. un papel. Eso. A ver. Bueno, hola, primero que nada, saludar a todos y a todas las que están aquí. Muchas gracias, Maite, por la invitación. Déjenme ver primero, voy a ver cómo poner esto en modo pantalla completa para poder...
verlo más cómodo. ¿Se ve todo bien aquí? ¿Se escucha bien también? Bárbaro. Buenísimo. Bueno, Esto me presento. Empezar a estudiar nomás. Aquí tenemos a alguien que está con el audio. No sé si podrían ver eso también para que todos podamos escuchar bien. Nada, en primer lugar, presentarme. Yo soy Benito Rosende, soy biólogo de Santiago de Chile. Y junto con Javiera Chinga, que también es bióloga, fundamos esta iniciativa que se llama Propaga Nativas, que somos una agrupación dedicada a la difusión, al conocimiento e investigación de la flora nativa, especialmente desde el punto de vista de su propagación y su valoración. Y cómo hemos ido pudiendo como conectar este mundo que es muy técnico de los biólogos forestales, agrónomos, y otros como académicos que se han dedicado al estudio de la flora nativa a otro grupo abierto a todo público, y también especialmente en el uso de la flora nativa en contextos urbanos. Eso es algo que nosotros hemos querido darle como súper harto énfasis. Así que para empezar, bueno, porque obviamente las plantas nativas ustedes entienden que son, como podemos dar una lista inmensa de las razones por qué estas son importantes, pero a nosotros nos parece como prioritario, por decir, o el foco que nosotros hemos querido darle es como entenderlo no solamente en sus hábitats naturales, sino también en los contextos urbanos, es decir, todos los espacios que nosotros podamos incluir plantas, que estas ojalá incorporen las especies nativas. Entonces, lo primero, como para que partamos esto un poco más interactivo, ¿qué es? A ver, cuéntenme ustedes qué es lo que ven, y anímense en esta imagen, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza viendo esto que les muestro? No sean tímidos. ¿Nadie por ahí? Hola, Benito. Hola. ¿Cómo te va? Bueno, Bien, lo gracias. primero que, me alegro, lo primero que veo, o sea, lo que me dicen mis ojos, es un gallo en el campo. Lo primero que se me viene a la cabeza. La cuestión Exacto. es que tengo amigos acá en Córdoba, en el centro, que tienen eso mismo arriba de un edificio, así que... Pero Exacto. digamos que esa es la idea que tengo. Exacto, sí. Generalmente, ¿cierto? Lo primero que nos llama, especialmente porque está en un primer plano, por los colores y todo, aquí hay un gallo, ¿cierto? Eso es como lo primero que vemos, y generalmente, claro, nosotros lo vemos en un campo, como dijiste tú, o sea, salieron dos palabras, gallo y campo. Pero lo que ahí vemos también es que hay un montón de plantas distintas, desde unos pastos altos allá atrás, seguramente hay árboles en el fondo, quizá una ortiga, un montón de distintas herbáceas que están adelante, incluso en el primer plano tapando a este gallo, y como que no las mencionamos, porque o no sabemos cómo se llaman, o simplemente no las vemos. O sea, hay otros ejemplos que uno puede escoger, como un león, por ejemplo, en la sabana, y ahí efectivamente la gente no ve que hay plantas alrededor, no están, como dices tú, en un techo o en un mundo de concreto, por decir, este gallo no está solo. Entonces, eso es algo que en la academia se ha encontrado como un patrón así de respuesta humana, que se llama la ceguera de las plantas, y que tiene que ver con esta como incapacidad o desconocimiento frente a observar las plantas cuando hay otro objeto, o incluso cuando están solas. Eso es algo que obviamente es un reflejo casi inmediato nuestro, pero que también genera problemas, porque eso al ser invisible las plantas, a primera vista y quizás segunda y tercera, también es mucho más difícil poder apreciarlas como son, con sus características y sus atributos que son únicos. Entonces, frente a esto, los académicos también han visto que eso ha generado también problemas frente a la conservación de las plantas, porque, por ejemplo, cuando hay iniciativas de conservación, nosotros vemos cosas tipo de la National Geographic, la WWF,
y que el dinero que va a iniciativas de conservación en general va mucho más hacia los animales, que el clásico que le llaman el factor panda, por decir, un animal bonito, ¿cierto? Como tan amigable como un panda siempre es como más atractivo cuando está en peligro de extinción que otro grupo, y eso le pasa mucho a las plantas también, que quedan como en segundo plano. No, Benito, que te interrumpa. Sí. ¿Puedo molestar? Hay gente que me está preguntando a ver si la podemos aceptar para ingresar. Perdón que yo perdí la capacidad Sí, por supuesto. Perdón que te interrumpa. Ningún problema, sí. No los vamos a dejar afuera, así que... listo. Ahora tú estás de anfitrión. Ah, buenísimo, muchas gracias. Eso. Entonces, bueno, esto tiene que ver como como les comentaba, con aspectos de la percepción, como el hecho de que las plantas tienen movimientos, pero son muy distintos a los de nosotros, ¿cierto? Mucho más lentos, nosotros no vemos una cara, todo ese tipo de cosas que los animales, por ejemplo, los mamíferos que tienen pelo, los pájaros con plumas de colores, un montón de cosas hace que las plantas como que queden un poco más alejadas en términos como de apropiarnos y de generar como empatía con ellas. Entonces eso también tiene factores en cómo nosotros las valoramos y le damos como el reconocimiento y las cuidamos también. Entonces, para poder introducir respecto, volviendo al título, como que el valor de las plantas nativas en contexto urbano, introducir algunos conceptos primero, que de repente son un poco resbalosos y cuesta definirlos, que son nativo, endémico, exótico y invasor. Cuando nosotros hablamos de nativo y endémico, especialmente estos dos primeros, es como decir cerca o lejos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? De que nativo siempre es acompañado de algo más. O sea, nunca va solo. Tú nunca dices como lejos sin decir de qué, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos que una planta es nativa, nos referimos a plantas que existen de forma natural, o sea, no por acción del ser humano en algún territorio, y que eso puede ser desde millones de años que han vivido en ese lugar, o que de manera natural llegaron y colonizaron un lugar, como son las islas, por ejemplo, o lugares donde se han retirado los hielos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos nativo, en Chile, por ejemplo, la araucaria, nosotros efectivamente decimos que es nativa porque está de forma natural, no fue traída por el ser humano, en la zona centro-sur de Chile, pero no es endémica, que es otro concepto que también muchas veces se confunde, o sea, ahora se ha ido incorporando más como en el lenguaje, pero lo confunden mucho con nativo. ¿Y cuál es la diferencia de nativo endémico? Endémico es una planta o cualquier ser vivo que es nativa, o sea, todo lo endémico es nativo, pero que además solo vive en un territorio determinado, que nosotros digamos. Entonces el endémico solo no tiene ningún sentido. Endémico es endémico de. Entonces, por ejemplo, la araucaria araucana, que es la que les muestro ahí, es una especie nativa de Chile, pero también nativa de Argentina, porque está a los dos lados de la cordillera, o sea, no es endémica de ninguno de los dos países, pero sí es endémica del cono sur. O sea, si nosotros tomamos nuestros dos países como una sola entidad en la geografía, es endémica ahí porque no está en ni una otra parte del mundo, no está en otro continente, etc. Entonces eso es algo importante tener en cuenta. Siempre que nosotros digamos endémico, tiene que ver con algún espacio geográfico. Igual nativo. Otro caso es el caso de las plantas exóticas o introducidas, que son estas que han sido traídas de forma voluntaria o involuntaria por el ser humano, que ahí tenemos desde todos nuestros frutales hasta los árboles de la calle, como los que han venido de otros lados, como Europa, o el clásico caso de los álamos, el pato oriental, e incluso el sauce que viene como de Irak, un montón de especies así. Pero ellas, a pesar de que vengan de otros lados, no siempre son todas de este último concepto que se llama la invasora. Las especies invasoras son plantas que no son nativas, pero que además tienen una capacidad de reproducirse por sí misma y ir desplazando a lo que haya a su alrededor, a otras especies. Entonces esas son las especies que se llaman invasoras, por ejemplo. Entonces, de repente es importante tener estos conceptos porque así podemos evitar como confusiones. Muchas veces pasa, como especialmente le decía, entre nativo y endémico. ¿Cuál es la importancia que tienen las especies endémicas, por ejemplo? Es que como no están en ningún otro territorio o en ningún otro país, si nosotros no nos hacemos cargo de la conservación de esas especies, probablemente nadie más lo va a hacer. O si dejamos que se extingan en nuestro país, efectivamente la vamos a borrar de la tierra. Entonces, ahí lo importante de la especie endémica.
Y bueno, las plantas, hay algo que es, a nosotros siempre nos ha dado harto interés aquí en Propaga Nativa, que es como el valorar el valor como intrínseco de las plantas, que es lo mismo que nosotros le damos a muchos animales sin darnos cuenta. Cuando nosotros vemos una cebra, por ejemplo, jirafa, un león, o nuestras mismas especies nativas, como el cóndor, por ejemplo, uno cuando ve un cóndor dice, ¡oh, qué bonito este animal! No se pregunta a primera instancia, ¿para qué sirve un cóndor? ¿O en qué lo puedo usar? ¿Te fijas tú? Entonces, en muchos casos, nosotros solemos ser muy utilitarios de las plantas. Como que siempre le damos un valor que no es algo que esté malo. Efectivamente existen muchas plantas que sirven de alimento, plantas medicinales que nos dan sombra, pero generalmente nos saltamos muchos pasos y al tiro le damos alguna utilidad. Y si no tiene utilidad, perdemos interés. Pero las plantas no solamente nos sirven, sino que también están ahí y han evolucionado. Son plantas que, las plantas son muy diversas. Aquí, por ejemplo, les muestro una flora de la cordillera de Santiago, donde vemos un montón de colores distintos, flores, y están adaptadas a un lugar que, por ejemplo, en invierno está totalmente cubierto de nieve, y en verano es muy caluroso y seco. Por ejemplo, en cambio, en la costa, en ciertos lugares con mucha humedad, donde crecen otros árboles, otro tipo de plantas que son árboles, lianas, que tienen como forma y estrategias de crecer completamente distintas. Y esto es súper interesante, porque estas plantas no es que hayan sido siempre árboles o siempre arbustos achaparrados, sino que las especies, dependiendo de las condiciones del ambiente, los polinizadores que tengan, la historia que tengan para atrás, muchas especies conservan rasgos de donde provinieron, que son, por ejemplo, de continentes que ya no existen. Muchas veces esas cosas se mantienen, se van manteniendo como una historia de vida en los rasgos y en la forma de ser de la planta. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta lo más posible esto, como que cada especie va teniendo como valores propios en cada entidad, por decir, y no las dejemos así como solamente si nos sirven. Volviendo a lo urbano, algo que es como súper interesante es este tema de el área urbana respecto al área verde. Nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santiago, tenemos este problema de que es una ciudad primordialmente gris. Y aquí tenemos un retorno de alguien. Ahí sí. Entonces, retomando. Entonces tenemos que el caso del área verde urbana en Santiago, por ejemplo, y bueno, en realidad lo podemos como expandir a cualquier ciudad del mundo casi, prácticamente, es que la mayoría de su superficie, como vemos en esta imagen satelital, son áreas grises, ¿cierto? Tenemos el pavimento, las calles, los techos, todo como muy gris. Si bien Santiago no es una ciudad especialmente verde de forma natural, ya que hay muchos meses sin lluvia, de todas maneras tiene una vegetación riquísima y eso lamentablemente ha quedado muy desplazado con el crecimiento de la ciudad. El otro caso es que además este poco verde que hay, que cada año es menos de partida, no está distribuido homogéneamente. Y eso también ocurre en un montón de ciudades, ¿cierto? Que tenemos ciertos barrios donde tenemos muchas plazas, muchos parques, muchos jardines, pero tenemos otros barrios que son realmente áridos, donde no hay nada de vegetación, ¿cierto? Vemos estas pobres calles que no tienen una gota de sombra. Y respecto a esta flora que sí hay, la que sí está en los parques y todo, lamentablemente tenemos que esa flora además, en al menos en Santiago y en Chile los porcentajes son muy muy bajos de especies nativas. Se ocupan muchas especies que son de Europa, de Norteamérica. De hecho también tenemos muchas especies aquí que son bellísimas, como que son de Argentina, como el ceibo, el jacaranda, pero lamentablemente hay una pérdida que ocurre cuando nosotros no utilizamos las especies nativas. Pero algo que a nosotros siempre nos ha gustado mucho recalcar es que al menos en Santiago un quinto del área verde, si uno lo mira así en una imagen satelital, corresponden a jardines. No los grandes parques ni estos espacios verdes que uno ve al lado de los caminos como la autopista, etcétera, sino que son los jardines. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿cómo cambiar esto? Uno siempre dice, bueno, las autoridades, ¿cierto? Como planes reguladores, autoridades que planten árboles en las calles, pero
hay un porcentaje muy grande que se puede hacer desde las personas en sus propios patios, en sus propios jardines y terrazas también. Por supuesto, además las plantas tienen un montón de usos, ¿cierto? Hay un montón que son comestibles, muchas medicinales, ¿cierto? Otras han ocupado la madera durante muchísimos años, y esos tienen mucho que ver también como con el uso que le han dado las personas de hace miles de años, ¿cierto? Esto que nosotros le llamamos como esta relación cultural que tenemos con las plantas, pero también hay otras que son como menos obvias, que es, por ejemplo, los nombres. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos nombres. Por ejemplo, esa fruta negra es el maqui, que es una planta, un árbol pequeño, un arbusto grande del centro-sur de Chile, que tiene esos frutos que se pueden comer, que tienen un gusto muy sabroso, son como entre dulce y astringente, que tienen muchísimos antioxidantes. Y el nombre maqui es un nombre, por ejemplo, mapuche, y hay muchas plantas que tuvieron, que culturalmente quedaron esos nombres en la retina de la gente, por decir. Hay como un legado cultural que también queda reflejado en los nombres. Pero también hay otros usos que no son como tan antiguos, por decir, que son bastante nuevos, que es el uso ornamental. Y eso es algo que nosotros siempre hemos querido introducir, que es el uso de la flora nativa como especies ornamentales. Y es algo que hace muy poco tiempo ahora han empezado a existir aquí viveros que se dedican exclusivamente a la propagación de plantas nativas, por ejemplo. Todavía son pocos, pero por lo menos ya han empezado a surgir y hay cada vez más conciencia de que dentro de todos los árboles que podemos usar para plantar en un lugar, empezar a ocupar especies nativas. Pero muchas veces no se sabe muy bien cómo, o la gente dice, bueno, no tiene que ser todo nativo, y efectivamente, si tú tienes un limón en tu casa, nadie te va a decir que no lo tengas, por decir. Pero hay muchas plantas que se ocupan en los jardines sin una función como específica, por decir, tú no puedes reemplazar un limón por otra cosa, pero sí hay muchas cosas que es como, por ejemplo, un cerco verde, o quieres tener flores en un lugar, o por ejemplo, quieres un árbol que te dé sombra. En ese caso, no tiene por qué ser uno que venga de otro continente, por ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer entonces? Encuentro que el primer paso es conocer. ¿A qué me refiero con conocer? Como saberse el nombre de las plantas, que si uno va caminando en la calle y reconoce cierto arbusto, cierta flor, uno pueda saber cómo se llama. O sea, yo creo que sea un paso como súper importante, y no se trata siempre como de ser una persona como con una tremenda memoria, siempre estar como memorizando nombres, sino que es como el ir conociendo, como, yo reconozco, quizá ya no me acuerdo del nombre de esa especie, pero al menos me acuerdo de haberlo visto, y en alguna parte vi, o en un libro sabría cómo consultarlo después. Esa planta se llama, por ejemplo, el ceibo, o en este caso, en Chile aquí, por ejemplo, el quillay, que siempre florece en diciembre, etcétera. Como que eso es una manera de poder acercarte. Ya no estás viendo algo como planta, o algo verde, o maleza, en muchos casos como que queremos arrancarla, sino que ya sabemos sus nombres, por ejemplo, o de qué color son sus flores, etcétera. Nosotros en Propaga Nativa lo que hemos estado tratando de hacer es generar este conocimiento. Obviamente hay mucha información que ya existe, que está en libros desde hace décadas, pero nosotros también nos hemos enfrentado a tener que levantar mucha información, porque, por ejemplo, para propagar plantas nativas hay muy poca información efectivamente. O sea, ciertos árboles que son como comunes o muy importantes, hay bastante información, pero de repente vemos plantas en los cerros que nosotros nos vamos encontrando y queremos reproducirla y no hay absolutamente nada de información. Entonces esas son cosas que nosotros hemos ido teniendo que levantar también, y que siempre en nuestros cursos y talleres tratamos de incentivar ese mensaje de que cualquiera puede en su patio tomar algunas semillas y plantarlas, por ejemplo, y haber marcado con una etiqueta en qué fecha la plantó, y después cuando germine ya tienen un dato, que es cuánto se demora en germinar, que es un dato súper valioso, por ejemplo. Y ese tipo de informaciones, si las pueden ir como comunicando con más personas, eso ayuda a que a todas las personas que sigan después, eso les resulte mucho más fácil, por ejemplo. A eso nos referimos con compartir y socializar el conocimiento, de hacer como redes de interacción de personas que se puedan ir entregando como todos estos datos, especialmente porque hay cosas que no siempre son tan fáciles. Entonces todos los errores que vaya cometiendo uno también le sirve para que el que siga le salga mucho más simple. Otra cosa que nosotros nos gusta poner en valor es el tema del ciclo de vida total de una planta.
en el sentido que muchas veces uno dice, qué lindo, queremos tener, por ejemplo, en este caso, una astromeria porque tiene unas flores bellísimas, y efectivamente nosotros la propagamos y queremos que se plante en muchos lados, pues, efectivamente por sus flores, pero también sus floraciones a veces no son tan amplias, ¿cierto? No están en flor todo el año. Entonces de repente como que si vemos una planta que no está en flores, la vemos como una maleza, pero quizás porque la gente no sabe esperar o no sabe reconocerla que efectivamente es una flor. O todo el hecho de germinarla y todo el tiempo que toma eso, también es muy bonito verlo, como la planta va creciendo, etcétera. Yo creo que cualquiera que haya plantado cosas de semilla, como que tiene esa sensación de como el valor que es el ver la planta creciendo. Muchas veces se ocupan malas prácticas en los jardines, que es como cuando apenas una cosa termina de florecer, como arrancarlo todo, por decir, sacar las varas, etcétera. Acá siempre está como el valor de como guardar las semillas también. Entonces como que la planta ya tiene un valor que no dura un mes, por ejemplo, por decir algo, sino que ahora es como todo el año, ya que en una parte estuvo creciendo, en la otra estuvo en plena floración, después uno espera las semillas, ¿cierto? Y después, bueno, la planta seguirá su ciclo, ¿cierto? Entonces, esas son como cosas que de repente nosotros no tenemos muy en cuenta en los jardines, porque solo vemos la fruta que queremos, la flor que queremos, o la sombra, etcétera, y cualquier otro proceso del ciclo de vida de esa planta como que no le damos tanta importancia. Bueno, y un poco contarles de nuestra iniciativa que se llama Propaga Natías, que nosotros la hemos ido madurando ya desde hace varios años, junto con Javiera, que hemos empezado haciendo talleres de propagación de plantas nativas, enfocadas especialmente en ámbitos de educación. Eso fue como nuestro inicio junto a la UMCE, que es la Universidad Metropolitana de las Ciencias de Educación, donde formábamos monitores escolares, por ejemplo, que a nosotros le hacíamos ese taller con la finalidad de que ellos después pudieran propagar ese taller de propagación en colegios, por ejemplo, con distintos niveles de niños, etc. Y es una cosa que es muy teórico-práctica, uno va enseñando distintos conceptos, pero la idea es que la gente meta las manos en la tierra, que aprenda a reconocer semillas grandes, pequeñas, de todo tipo, y entender un montón de procesos como de ecología y evolución que muchas veces no tenemos en cuenta. Nosotros desde hace un año nos lanzamos, por decir, a las redes sociales, y generalmente, y bueno, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter también. Generalmente Instagram es nuestra como plataforma más activa, donde ahora tenemos, por ejemplo, un ciclo de charlas y otras cosas que le iré contando. Por ejemplo, bueno, ¿a qué nos hemos dedicado a hacer en estas redes sociales principalmente? A subir publicaciones sobre la propagación de especies nativas, que en nuestro caso, como estamos en Santiago, son especies de la zona central de Chile. Y algo que, por ejemplo, es bastante nuevo, o sea, nosotros no lo hemos visto en otros casos, que es que cuando nosotros subimos todas publicaciones como un manual, por decir, de cómo, con ciertas indicaciones de cómo propagar alguna especie en particular, explicando la semilla, cuánto tiempo toma, qué cosa hay que hacer para que pueda germinar en menos tiempo. Y nosotros siempre ponemos en esas publicaciones, en primera foto, la primera imagen que tenemos es la plántula. La plántula se llama las primeras hojas que salen cuando uno siembra una semilla, son los cotiledones, y esa se llama la plántula, como el aspecto que tiene la planta recién como nacer efectivamente. Muchas veces esa nunca se había visto, entonces la gente la había germinado en maceteros, por ejemplo, pero no tenía idea qué es lo que era. Entonces ese tipo de cosas han ayudado mucho para poder identificar a las plantas en esa etapa, especialmente, por ejemplo, árboles que uno solo los conoce grandes, cómo saber cómo se ven en el momento de germinar. Y bueno, y ahora ya se nos acabó el mes, pero en julio empezamos lo que le apodamos el mes de la flora nativa, con el cual hicimos una serie de fotografías que se llaman Cromática Flora Nativa, que lo pueden encontrar en todas nuestras plataformas, que el primero es valorizar las plantas nativas que nosotros tenemos por color. Entonces tenemos un montón de series de flores rosadas, negras, amarillas, de todos los tipos. Y después hicimos una segunda serie que es Comunidad en el Paisaje, que tiene que ver con cómo se ven las plantas en sus ambientes naturales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un poco los ejemplos de lo que lo que nosotros subimos en estas publicaciones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un arbusto muy común en la zona central que se llama el tabaco del diablo, que es un arbusto que además atrae un montón de fauna porque tiene unas flores rojas increíbles, pero muy pocas veces no se ve cómo empieza, que ahí está en la izquierda arriba está lo que le decía antes, que es una plántula, que son esas dos hojitas, las dos primeras hojas que no es una planta, que no tienen nada que ver a la planta después adulta.
Entonces eso, ver como distintas etapas del desarrollo de vida de la planta y bueno, ahí en la red misma ustedes pueden encontrar estas publicaciones que tienen como muchísimo más detalles sobre como distintos datos de la planta. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, que son especies que a nosotros nos gustan mucho porque son súper atractivas para los polinizadores, la cantidad de abejas, moscas, mariposas que le llegan son increíbles, y así es como se ve la planta cuando está recién partiendo. Algo que generalmente nunca se mostraba en los libros de identificación de especies, o sea, cosas que son como que se dejan en segundo plano porque efectivamente uno eso no lo ve si sale uno en una excursión, pero si uno quiere traer las plantas a la ciudad es muy importante que nosotros sepamos cómo se ven en un comienzo. Y aquí está un poco un pequeño ejemplo de las cosas que hemos ido haciendo en cromática de flora nativa. Ahí ustedes pueden revisarlo y tenemos un montón de especies que en general, la idea de esto, bueno, uno es mostrar la belleza, porque en realidad la cantidad de especies nativas que hay en Chile central es impresionante y son muy desconocidas. O sea, estas plantas jamás las vamos a ver en un jardín. Y eso es algo que no hay ni un pero entre medio, o sea, el mismo clima, todo se podría dar perfectamente, pero como no se las conoce, no se ocupan. Está Maru. Y bueno, desde el comienzo de junio también hemos empezado con ciclos de charlas, donde hemos invitado, bueno, nosotros mismos hemos presentado yo y Javiera, dentro de cierto grupo de plantas que conocemos bien por nuestros estudios, pero también hemos invitado a distintos expertos en ciertos grupos de plantas que nos cuenten, por ejemplo, sobre un género de plantas que es como una pequeña familia, o sobre ciertos lugares, que también son como ciertos rincones de Chile donde hay mucha diversidad y es muy interesante saber cuál es la flora que hay ahí. Eso lo presentamos todos los jueves, todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde, aquí la hora de Chile, y los puede ver cualquier persona, así que eso es súper bueno. Nosotros hemos tenido súper buena recibida, nos ha sorprendido bastante, porque hemos tenido no solamente varias personas que nos ven dentro de Chile, sino que también dentro de Perú, en México también, de Uruguay y de Argentina tenemos ahí un buen número de gente que nos ve, especialmente de Bariloche también, nos han saludado desde varios lados, así que es bien interesante. Hay muchos de estos lugares o estos grupos de plantas que viven también entre Chile y Argentina, así que si quieren aprender, todos esos videos están guardados en nuestra cuenta de Facebook, así que los pueden ver. Tomar un poquito de agua. Y bueno, además de todas estas publicaciones que les comentaba, nosotros también hacemos activamente cursos y talleres sobre propagación de plantas nativas que son enfocados a todo público. Lógicamente, antes de la pandemia nosotros hacíamos estos cursos de manera presencial para que la gente pudiera hacer ellos mismos su almácigo, entender cosas como el sustrato, aprender a colectar semillas en el medio, a saber como cuánto colectar, cómo hacerlo, cómo almacenarlas. Ahí tenemos un retorno de alguien que tendrá el micrófono prendido al parecer. Ahí ya no. Lógicamente esto no lo hemos podido hacer desde la pandemia, así que lo hemos transferido al mundo virtual. Hemos hecho estos mismos talleres introductorios a través de Zoom, que ha tenido súper buena recibida también. Así que de repente, si ustedes están interesados en esto, que como comentábamos, si bien ciertas formas de propagar algunas plantas cada una tiene como sus problemas, por decir, individuales, hay cosas que son súper generales a las plantas, no importa dónde tú estés. Así que en ese sentido hay muchas cosas generales que nos sirven a todos. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, lo que nosotros vemos en estos talleres que son como súper transversales, el tema del sustrato, que muchas veces nosotros solamente decimos que hay que poner una tierra que se vea negra y punto, pero de repente muchas veces propagamos cosas y se nos mueren por no saber bien cómo preparar un buen sustrato, o cuáles son las propiedades que debe tener un sustrato para que una planta pequeña, una plantita pueda como desarrollarse bien. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros las vemos, el tema del riego, los tratamientos pregerminativos, que quiere decir qué cosa hay que hacerle a una semilla antes de germinarla, si nosotros queremos que salga luego, por ejemplo. Muchas plantas tienen semillas súper duras que si tú las pones en tierra y no hacen nada más, se van a demorar quizá incluso años en germinar porque el agua no entra al embrión de la semilla.
un montón de cosas así, también la propagación por esqueje, ya que no solamente podemos propagar plantas por semillas, sino que también podemos usar las ramas, ¿cierto? Los tubérculos, un montón de cosas así. Es un poco lo que nosotros vemos en nuestros cursos y talleres. Y de las charlas, nosotros seguimos realizando un ciclo de charlas ahora. De hecho, mañana tenemos una que es sobre La Campana, que es un parque nacional bellísimo que está al norte de Santiago, como a mitad camino, por decir, entre Santiago y Viña del Mar, un poco hacia el norte. Y el jueves tenemos otra sobre Juan Fernández, que son nuestras islas que tienen una flora, probablemente el lugar con la flora más rica en todo nuestro país, porque es muy única y solo había en 2 islas pequeñas en la mitad del Pacífico, muy, muy interesante. Y bueno, hasta ahí llega mi presentación. Cualquier duda me pueden consultar. Yo feliz de responderles cualquier cosa respecto a lo que hemos ido haciendo aquí en Propaga Nativas y lo que pensamos hacer en adelante también. Nosotros estamos muy activos realizando estas charlas, estos ciclos. También pretendemos hacer un libro más adelante, pero bueno, eso todavía está en proceso. Así que te paso la palabra a ti, Maite. Bueno, muchas gracias, Benito. De nada, pues. Bueno, preguntas, comentarios que quieran hacerle a Benito sobre la presentación. También yo acá tengo una presentación de otra invitada que tenemos para hoy, que es Martina Dorello, que les comenté, que bueno, tiene un problema con el micrófono, no puede hablar, puede comentar ahí por el chat, puede escribir por el chat. La presentación se las comparto, que también se las voy a estar enviando por mail. Algunos conceptos que, bueno, que Benito estuvo desarrollando sobre las plantas nativas. También, bueno, más lo que tiene que ver con la cuestión más local, ¿no? La pampa húmeda o la pampa árida o semiárida, y bueno, Martina irá comentando en el chat. Y también esto que muy interesante que comentabas, Benito, el tema de la valoración, ¿no? Digamos, el valor intrínseco de las plantas, ¿no? Más allá de para qué me sirve o para qué la puedo consumir o de qué manera me puede servir, ¿no? Así es. Acá Martina, bueno, también va comentando. Ella es del proyecto Nativas Bonaerenses, que también pueden buscarla en las redes, que digamos, que también tiene publicaciones sobre las plantas nativas. Y bueno, muchas plantas que particularmente yo tengo una formación, soy ingeniera agrónoma, y me acerqué mucho a las plantas desde las plantas medicinales, ¿no? Me aboqué mucho a las plantas medicinales, y bueno, el valor, ¿no? De estas plantas, bueno, que Martina ahí debe estar comentando en el chat, de muchas plantas nativas, claro, de la provincia de Buenos Aires. Ahí Martina nos va a ir comentando. Pero bueno, plantas, árboles como el ceibo, como, digamos, en la Argentina tenemos muchas bioregiones, es muy diferente el norte del sur, bueno, en Chile pasa un poco lo mismo. Acá, bueno, esto que contaba también Benito, ¿no? El valor que le podemos dar a nivel alimenticio, medicina, ornamental, a las distintas plantas. Y esto también muy interesante que decía Benito, el tema también, ¿no? De las zonas urbanas, que a veces nos olvidamos un poco. Bueno, particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, el arbolado urbano fue diseñado justamente por un diseñador con plantas nativas. Digamos, los que viven en la ciudad de Buenos Aires van a encontrar muchas plantas del norte del país, desde el jacarandá, también el ceibo, digamos, también tipa blanca, bueno, palo borracho, muchas plantas. Claro, Carlos Tais, sí, gracias Lucy. Acá Raquel pregunta, Rosa mosqueta es nativa de la zona, ¿le puedo trasplantar en estos momentos? Pregunta Raquel. Si la rosa mosqueta la puede trasplantar en estos momentos. Yo tengo entendido que la rosa mosqueta no es nativa. Benito, Sí, ¿vos sabés? que yo sepa, creo que viene de Europa, efectivamente.
De hecho, es bastante invasora, o sea, Sí, bastante... eso te iba a comentar. Aquí se ocupa muchísimo por todas las propiedades que tiene, la mermelada, etcétera, pero hay lugares donde efectivamente, esa es una especie efectivamente introducida invasora, porque empieza a colonizar desde abajo y cubre, pero lugares completos, es muy complejo. Así que imagino que tampoco es nativa de Argentina. Claro, no. De hecho, es un problema en la Patagonia, en muchos lugares justamente, ¿no? Que plantas no hay muchas plantas nativas que no tienen el nivel de, digamos, de dispersión, de la velocidad de dispersión que tiene tal vez sí plantas como la rosa mosqueta. Sí, bueno, hoy en día se utiliza mucho, ¿no? La rosa mosqueta a nivel medicinal, alimenticio. Pero bueno, sí tener en cuenta que es una planta que es bastante invasora. Bueno, esta presentación de Martina se las vamos a estar compartiendo. Bueno, esta es otra, el tema el paraíso es muy común también en las zonas urbanas, que se usa mucho como en el arbolado urbano, el ligustro. Bueno, esta era Helix, no sé si allá en Chile también Uf, muchísimo, está Ah, pero en todos lados. La también tenemos en todos lados, sí. sí, es súper en todos lados, en los jardines. También tiene muchas propiedades Así medicinales. es. Hasta para hacer jabón se puede usar porque tiene muchas saponinas. Mira, Eh, buenísimo. y bueno, acá beneficios de las plantas nativas también. Acá hay algo muy interesante, digamos, en Argentina, bueno, me imagino que en Chile también han habido muchas inclemencias climáticas y muchas relacionadas a la deforestación, ¿no? Eh, bueno, hoy yo no me metí mucho a hacer una presentación, pero sí me puse a indagar en la ley de bosques para compartirles. Acá en Argentina, bueno, hacía años que veníamos pidiendo la ley de bosques, que es justamente un ordenamiento territorial, ¿no? Como determinar, delimitar cuáles son las áreas de mayor riesgo en el país, en relación a digamos, que es más urgente conservar. Y bueno, recién en el 2007, digamos, se aprobó esta ley, la ley de bosques, que recién se empezó a llevar a cabo en el 2009 por el pedido de las distintas organizaciones, porque bueno, no se estaba cumpliendo, ¿no? Como lo que pasa muchas veces, que las leyes se aprueban pero no se cumplen. Entonces, bueno, referido a la ley de bosques, digamos, hoy en día está la ley, el tema es que en muchos lugares no se está cumpliendo. En Argentina particularmente, supongo que en Chile también ha pasado algo parecido, así el relieve es muy diferente. Se ha sufrido un gran proceso de pampeanización, ¿no? Lo que llamamos Ya. pampeanización o avance de la frontera agropecuaria, Mm. que es, bueno, estas distintas, bueno, políticas que se llevaron para expandir esta pampa húmeda, donde no vemos un árbol, ¿no? Que se caracteriza por los pastizales, y bueno, ha tenido grandes consecuencias. Entonces hoy en día, digamos, la importancia también de revalorizar la flora nativa tiene que ver con, digamos, que muchas veces sabemos que no van a surgir del Congreso estas iniciativas, siempre surgen desde las organizaciones y de la iniciativa de la gente, y en este sentido también esto que comentaba también Benito, ¿no? El tema de generar conocimiento y también, bueno, ponerse a hacer, ¿no? Como lo que es germinar una planta, observarla, poder Así es. también enseñarle, compartir el conocimiento. Sí, bueno, y con No es que- respecto a lo que comentabas ahí, acá también, o sea, tenemos una ley de bosque nativo que se demoró 15 años en tramitar. Imagínate, todo ese tiempo ahí de un lado al otro, de mesón a un lado al otro, pero no había resultado y efectivamente acá tenemos una ley, pero también ocurre lo mismo, o sea, ¿cierto? Hay un montón de temas como con respecto a la fiscalización. Aquí tenemos muchos problemas con los incendios forestales, especialmente en el verano, que es muy seco, especialmente en la zona como centro-sur, tenemos meses sin lluvia, entonces muy complejo los incendios y también las plantaciones forestales, que son todos estos pinos para papel, celulosa, todo ese tipo de cosas han desplazado mucho el bosque nativo acá. Respecto ahí a la presentación de Martina, hay cosas, bueno, uno puede estar hablando horas de este tema, pero sí, algo que quizás no hablé tanto, pero que es súper importante, tiene que ver con el tema de la biodiversidad, ¿cierto? Cuando nosotros vemos plantas ahí
introducidas de repente les llegan algunas cosas, pero por las flores solamente, ¿cierto? Pero muchas veces faltan los herbívoros. Nosotros generalmente cuando pensamos en huertos siempre tratamos como de sacar todo lo que se coma a nuestras plantas porque pensamos que todo eso es malo, por ejemplo. Pero no todo lo que se come una planta es necesariamente una plaga, también es parte como del ciclo de vida que hayan especies que se puedan alimentar. Y no sé, yo me imagino que igual que aquí, allá probablemente pueden encontrar varios ginkgos, ese árbol tan bonito que tiene la hoja como un abanico. Hay un profesor de Estados Unidos que se ha dedicado mucho a este tema de la biodiversidad en los ambientes urbanos y que decía, miren las hojas de los ginkgos y traten de encontrar hoyos de orugas. Probablemente nunca van a encontrar una hoja dañada, siempre es como perfecta esa hoja. Y el problema de eso es que es un desierto verde, o sea, un árbol que introducido no tiene la relación que tienen las especies nativas con todos los insectos, por ejemplo, que viven aquí, que ya aprendieron y evolucionaron a comerse ese tipo de planta. Entonces, son cosas que se ven muy bonitas, pero que al mismo tiempo son como estériles. Entonces, súper importante cuando nosotros tengamos especies nativas, que es bueno que tengan especies que se las puedan comer, porque al mismo tiempo ese tipo de oruga y todo ese tipo de cosas van a poder ser alimento para pájaros, para arañas y para otros pájaros. Por ejemplo, si uno quiere tener un montón de especies de pájaros en su jardín, tiene que dar alimento para sus pollos. Y muchos de estos que son como el pájaro de tipo canario, por ejemplo, que uno los ve comiendo grano, etcétera, ellos buscan orugas cuando están anidando, porque los pollos necesitan proteína de alguna parte. Entonces, para que ellos lo puedan sacar, necesitamos plantas que alberguen orugas, por ejemplo, distintos tipos de herbívoros como los que salen ahí en la foto. Entonces, eso es algo también súper importante. No solamente estamos conservando la planta, sino que además, si nosotros elegimos las especies nativas, probablemente vamos a acarrear un montón de otras especies que van a poder ingresar de nuevo a las ciudades. Eso. Totalmente. De hecho, es interesante porque por ahí uno ve la imagen de una oruga y en general la oruga genera rechazo, ¿no? Como que no relacionamos que de esta oruga después surge una mariposa como esta, bueno, no es exactamente la misma, ¿no? Pero exacto, sí. Es como, bueno, y de hecho yo escucho muchos comentarios como, bueno, antes se veían más mariposas, bueno, antes se veían más bichitos de luz o luciérnagas, antes se veían más ranas, y la pérdida de esa diversidad está directamente, como decís Benito, relacionada con la pérdida de la flora nativa, que no son solamente árboles, ¿no? Muchas veces son acacias, muchas veces son plantas que pasan desapercibidas, esto que decía Benito, y la importancia, pasa mucho en las huertas, que me dicen, no, ¿cómo hago para combatir el bicho moro? ¿Cómo hago para combatir el pulgón? Y bueno, si, digamos, no damos diversidad y no damos también lugar para que los insectos, también exista esa diversidad, que se autorregulen, porque esos equilibrios existen en la naturaleza. Exacto. Si sacamos toda esa diversidad, y el 90% de las plantas que cultivamos son exóticas, digamos, o son plantas que, digamos, que están mejoradas o que están hasta modificadas genéticamente, muchas que no sabemos. Entonces, digamos, digamos, estos insectos no tienen dónde vivir o dónde comer, dónde alimentarse, y no hacen más que ir a nuestras plantas, ¿no? Sumado a todos los beneficios que tienen las plantas espontáneas o las plantas silvestres, que muchas veces también están naturalizadas, pero ya están adaptadas a esta fauna, ¿no? Entonces, cuando las estamos sacando, el famoso yuyo, la famosa maleza, que muchas son nativas, también estamos desplazando estos hábitats que estos insectos necesitan. Que haya un pulgón en una planta no significa que se van a comer todas las plantas, sino que, bueno, de repente esa población está ahí y está siendo controlada. También esto que comentaba Benito, tan interesante, del tema de la observación, ¿no? Generar nuestro propio conocimiento en la observación. Cuando observamos qué pasa la hormiga, no todas las hormigas se comen nuestras plantas, o las plantas que son de nuestro interés. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo esa hormiga? Muchas veces esas hormigas están ayudando a esas mismas plantas a combatir otros insectos, a contrarrestar el efecto de insectos que se comen las plantas. Entonces, es muy interesante como esto de, también de valorizar el árbol nativo, también poder valorizar la flora en el más amplio espectro, ¿no? Como también las herbáceas, también esto que decía Benito, que es muy interesante, muchas veces en muchos lugares una planta terminó de florar y la sacan
y es fuerte, porque vos decís, pero el único valor que tiene la planta es que tiene una flor, es como bastante fuerte, y muchas veces por acostumbramiento, bueno, decimos hay plantas porque, por el hecho de que son ornamentales. Y algo que me llamó mucho la atención en el sur, que este último verano estuvimos en el sur, en Chile, vimos mucho, ahí por Malalcahuelo, que es a la altura de, como, es más arriba que Bariloche, del lado chileno, muchas casas que tenían jardines con plantas ornamentales espontáneas. Sí. Muy Sí, que interesante. allá llueve mucho, entonces prácticamente cualquier espacio abierto pueden crecer esas, sí. ¿Y qué encontraste por ahí? Bueno, había de todo, había milenrama, había, no sé, hasta cardos dejaban como Sí, ornamentales, bueno, mucha diversidad, ¿no? Muy interesante porque también, ¿no? Como que hay una cultura de que la planta espontánea molesta, que tampoco puede ser utilizada como ornamental, y bueno, tiene un montón también de otros beneficios para el ambiente, ¿no? Un montón de regulaciones que establecen estas plantas. totalmente. Además mencionaste algo súper interesante, que esto de que no siempre es todo árbol. Siempre a veces se habla mucho como que el árbol es la única planta como que hay que plantar y no existe nada más, como dices tú, la herbácea, las enredaderas también. Aquí, por ejemplo, existen muchos tipos de enredaderas y son muy poco conocidas, por ejemplo. Y no sé si a ustedes les pasa, como muy típico de internet, que de vez en cuando aparecen estas cosas que dicen como tal árbol va a salvar el mundo, y dicen una especie de árbol que lo hace todo, que absorbe el carbono, que el agua, que... Y en verdad ninguna especie de árbol por sí sola va a salvar el mundo. O sea, aquí lo que hay que hacer es como tratar de tener la mayor cantidad de diversidad posible. Y mientras hablaba de esto de arrancar las plantas después, me acordé, tengo un amigo entomólogo que estudia un tipo de abejas que existen aquí, que son muy pequeñas, es como 3 veces una hormiga, una abeja solitaria muy pequeña, que hace los nidos como cavando en la madera de pequeñas ramas, por ejemplo. Hay ciertos arbustos que tienen la madera muy blanda, y cuando la rama se seca, esta abeja ocupa en esa rama seca para hacer un tubo donde guarda todos sus huevos, etc. O sea, también si nosotros pensamos que todo lo que no se ve funcionando perfecto, por decir, la rama verde, la vara con flores, etc., todo eso hay como que arrancarlo, también estamos como... Nadie dice que tiene que haber una rama que te va a pegar en la frente, por decirlo. O sea, obviamente en un jardín uno tiene que poder transitar, que se vea lo más bonito posible, etcétera, pero también existe esto como que es casi una maqueta de plástico, ¿no? Como el pasto perfecto, los arbustos perfectos, todo, no hay ni una rama seca, y por ejemplo en ese caso era súper interesante saber que en ramas secas, por ejemplo, pueden anidar abejas. Una cosa muy insólita, por decir, muy bonita. Sí, mismo muchas aves, ¿no? Los pájaros, eso es muy interesante, acá en la región pampeana se da mucho con el eucalipto. Acá la región pampeana es como, digamos, como árbol, el eucalipto se lo reconoce como árbol de la región, en realidad el eucalipto, bueno, es de Australia, es totalmente tópico, también tiene, digamos, tiene efecto bastante alelopático, que no deja crecer otras plantas cerca, es bastante agresivo en ese sentido, y las cotorras también, totalmente, acá que Martina comenta, y las cotorras tampoco son de acá, son más del norte, ¿no? Del norte, de Brasil, de Misiones, y bueno, han migrado hacia acá. Y es interesante observar qué aves se acercan al eucalipto. Si uno observa de repente una planta nativa, como puede ser el ceibo, como puede ser mismo que no, digamos, el aguaribay, que es más de la región, digamos, otros árboles que son nativos que se dan en la región, digamos, uno va a ver un montón de diversidad de aves. En el eucalipto solamente va a haber la paloma y la cotorra. Y recién ahora el hornero, que es una ave nativa de acá, digamos, recién ahora el hornero se empieza a ver que, digamos, que aparecen los eucaliptos. Pero bueno, es lo que pasa con las plantas exóticas, que las aves, los insectos, muchas veces como no coevolucionaron con esas plantas, en ese ambiente, digamos, ni se lo comen, ni lo habitan, esto que contabas vos, Benito, ¿no? Entonces, exacto, sí. El hecho de incorporar las plantas nativas, también estamos incorporando un montón de otras cosas, más allá de esto de ¿para qué me sirve la planta?
o qué uso le puedo dar, estamos atrayendo un montón de aves, esto que comentabas también, la importancia de las mariposas también son polinizadoras, Así es. digamos, tienen un montón de relaciones también con otros insectos, con aves, entonces, bueno, ese poder ver un poquito más amplio, ¿no? Cuando hablamos de lo nativo, estamos hablando de todo un ecosistema y toda una cadena trófica, y que en general parte, ¿no? Digamos, de lo que es el reino vegetal, de las plantas, que determinan mucho, ¿no? Exacto. Y bueno, lo otro que se me venía a la cabeza es este tema de que aquí de repente muchas veces ocurre la confusión como el nativo, de usar plantas nativas, como que no necesariamente algo que sea nativo de nuestro país va a ser como la mejor planta para cualquier lugar. O sea, ambos países son súper grandes. Aquí, por ejemplo, pasa mucho en Santiago que gente quiere plantar una araucaria de las del sur. Y esa araucaria nunca se dan en Santiago porque hace tanto calor en verano, de repente, que siempre duran 1 o 2 años y después se les muere a la gente. Entonces nosotros siempre tratamos de decir, cuando nosotros estamos pensando en nativos, ojalá sea de la misma cuenca, por ejemplo, o si no, unos 100 kilómetros. Aquí en general la vegetación cambia súper rápido, o sea, tú viajas 2 horas y ya empiezas a ver cosas diferentes, por decir. Entonces, también no solamente basta que sean nativas del país, sino que ojalá lo más cercanos posible, así que ahí uno va como formando un poco las interacciones también, o sea, si uno viaja 4 o 5 horas, probablemente también van a cambiar los bichos, todo ese tipo de cosas, entonces es importante ahí tener en cuenta que sea como flora, y como decías tú eso, y genial, yo estuve mirando un poco la cuenta ahí de Martina, muy bonito todas las especies que hay, y probablemente esas no son tan conocidas en los mismos jardines. Otra cosa que quería comentar, esto que cuando la gente uno les cuenta un poco todo esto, hay una frase que se repite mucho, que es como a mí me encantaría, pero vivo en un departamento, o sea, como que no tengo el espacio para plantar un bosque nativo, o qué puedo hacer cuando es tan poco. Y hay un montón, pero un montón de especies como las que tenía ahí en la cuenta Martina, que son herbáceas, que son enredaderas, de repente incluso cactus, que son especies pequeñas que se dan perfectamente en terrazas. Imagínate que tú tuvieras, no sé, 1000 terrazas con 3 plantitas de una especie, tú ya tendrías 3000 plantitas, o sea, una población, por decir. Todos los polinizadores son especies que pueden llegar volando, o sea, como que no hay ningún problema en el sentido de que estas puedan atraer a la fauna. Entonces no siempre tenemos que pensar que como que uno tiene que tener un parque inmenso, un jardín enorme para poder como ir incorporando esto a la ciudad. De todas maneras se puede en cualquier superficie, hay plantas que realmente son muy pequeñas donde una terraza les viene increíble, por decir. Totalmente, totalmente. Bueno, acá dejé de compartir la pantalla más que nada para, bueno, abrirlo también. Acá están comentando en el chat. Bueno, acá me corrijo, sí, acá me corrigieron el tema de la cotorra. Lo que sí he observado, digamos, que muchas especies que han venido del norte que no estaban en el nivel de población que están ahora, digamos, y tiene que ver también con, digamos, con el desplazamiento y con la pérdida de diversidad de muchas zonas del norte, ¿no? De zonas, digamos, de bosques, de selva. Pero bueno, la idea es acá abrir, digamos, la conversación también, ¿no? Que no seamos Benito y yo, sino que, bueno, que también se animen a compartir sobre sus proyectos, sobre preguntas, sobre comentarios, reflexiones que tengan, y bueno, y abrir la conversación, ¿no? Así que lo que quieran comentar puede ser por el chat, pueden habilitar el micrófono y pueden hablar, digamos, también por el micrófono, y también vernos un poco más las caras. Esto de cortar los micrófonos tiene que ver con, bueno, con la interferencia, ¿no? No es que con otra cosa. Así que... Así es. Bueno, mientras tanto te cuento que la cotorra esa aquí en Chile sí que es invasora. Se la trajo hace como 20 años, se la trajeron como mascota y después la gente se aburría y las lanzaba las liberaba, entonces que volaran y de repente se empezaron a juntar estas bandadas y ahora son un problema serio en muchas partes de Santiago, en otros donde se cultivan, no sé, almendras, cosas así. Estas son bandadas inmensas y me ha tocado ver a la cotorra en sectores como en Mendoza, por ahí. Y no son como bandadas tan como grandes, como que aquí en Chile se potenciaron y son muy complejo el tema, como no hay que hacer con con la cotorra que se trajo, como también como este tema de traerse especies que no
después la gente no las quiere mantener también, o sea, hay como el tema de mascota, qué bonito el loro, y ahora es un problema inmenso, o sea, son pérdida agrícola y de todo. O sea. Total, bueno, eso pasó acá en la provincia de Buenos Aires, en Luján, con la ardilla. Digamos, una persona que, bueno, que le gustaban las ardillas y las empezó a reproducir, se le fue de las manos, se le escapaban las ardillas, se hizo en plaga, digamos. Y se comen también, ¿no? Se comen los frutales, los duraznos, es un tema. Hoy están atrás de la casa de la ardilla cuando no eran acá. Sí, Linda la ardilla ahí en el Luján y dice, qué lindas las ardillas, pero claro, no, tampoco no tienen conciencia de que no tienes el predador natural de la ardilla, como que acá no la controla nadie, no sé quién la controla, entonces bueno, es un tema. Sí, siempre hay que evitar eso porque al final es muy difícil volver atrás, ese es el problema, muy complejo siempre, todas las cosas biológicas de introducciones. Lo mismo pasa con las plantas. Totalmente. O sea, aquí tenemos la mora, la clásica mora, es una cosa que está suelta pero en todos lados, o sea, cada quebrada con mucha humedad que uno ve aquí pero mares de esa mora, por ejemplo, muy complejo de poder controlar. Sí, acá ha pasado también con muchas especies que se ven en las zonas de las sierras también, y también, bueno, esto de muchas especies que esto de ser invasoras, muchas especies que, bueno, que son nativas, pero que también al desmontar se ha hecho, digamos, en la sucesión, plantas que colonizan, digamos, y que también cuesta que las especies que tienen un crecimiento más lento también prosperen, ¿no? Como en el desequilibrio que se desencadena cuando sacamos un monte, por ejemplo. Claro, de todas maneras. No, y lo otro también, de repente pasa mucho. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de recorrer una parte de Argentina, me la encontré increíble, que todo lo que está de Mendoza hacia el norte, y hasta casi Tucumán, hasta Catamarca llegamos. Toda esa zona, Mendoza, San Juan, increíble ver totalmente lo opuesto a Chile, que tú mientras vas yendo más al norte, en Chile se pone más seco, y tú mientras más al norte vas, se va poniendo más húmedo. Y es muy interesante porque tú ves una flora en Catamarca que se parece mucho a la de Santiago, por ejemplo, como que tienen un nivel de humedad más o menos parecido, que como que por un lado tiene bosque hacia el norte y por otro tiene casi como esta pampa del Chaco hacia el sur, como casi más semidesierto. Y uno dice, bueno, uno en Mendoza ve los platos orientales gigantes y afuera de la ciudad no hay tanta vegetación, y uno dice, bueno, en realidad hay que tener sombra de algo, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, en Estados Unidos, en Arizona y todos esos lados se han hecho jardines con la flora de allá, con los cactus, con los árboles de desierto que se parecen mucho a los algarrobos aquí, que allá son los prosopis, y se ve increíble, como que impresionante. Uno piensa como que como que uno ve las pampas y uno dice no se puede hacer nada con esto, y de repente hay otros lugares que llueve lo mismo. Aquí también tenemos zonas súper secas donde en general es más lo arbustivo que árbol, etcétera, pero como que bien arreglado, etcétera, con estas cosas que juntan agua y lluvia, se ven pero impresionantes. Entonces tampoco, como que también hay una idea de que todos los lugares tienen que verse siempre como tremendamente verdes, y acá existe mucho eso de ocupar pasto, pero así a destajo cuando ya no se puede regar. Por ejemplo, tenemos 10 años de sequía, incluso en Santiago, es muy complejo, ya eso está quedando como obsoleto, y muy de a poco he logrado ir entrando la mentalidad de que eso efectivamente ya no puede seguir más, al menos en esta parte. En el sur, que llueve todo el verano, no hay problema, pero aquí no. No es que haya como que resignarse a algo feo, por decir, o sea, estos lugares que se llaman los jardines xerofíticos, todo ese tipo de ambientes, cuando están bien utilizadas las especies y se cuida, se ve increíble. Entonces, en verdad no hay ni una excusa en ningún lugar. Totalmente, totalmente. ¿Comentarios, algo que quieran compartir sobre su región, sobre sus experiencias? Si me permiten. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Perfecto. ¿Te escucha perfecto? Bueno, hay varios, no sé, yo... Acá, Pato. Ah, bien. ¿Quién quiere empezar? No sé si nadie habla, yo quería hacer nada más que un comentario a raíz de esto que estaban hablando recién, de lo que hablaba Benito, este asunto de que hacia el norte, del lado oriental de la cordillera,
se tiende a la humedad y viceversa del otro lado, es porque justamente a la altura del paralelo 36, más o menos por Talca, para que te ubiques, de este lado sería a la altura de La Pampa, más o menos, yo soy de La Pampa, pasa lo que se conoce como la diagonal árida sudamericana, que divide justamente, que hace que la cordillera invierta la situación de un lado y del otro. Lo que ocurre es que cuando uno ve que hay humedad de este lado, cuando va hacia el norte, contrariamente a lo que pasa cuando vas hacia Atacama o Tarapacá o toda esa zona, es porque la Sierra de la Conquija, que es muy alta, es como una precordillera que está antes de la Puna, digamos, ¿no? Lo que hace es frenar, lo que hace la cordillera con los vientos del Pacífico del lado chileno, aquí lo hace en la Conquija con los vientos amazónicos. Entonces, por eso llueve y por eso tenemos selva por pisos, digamos, selvas de altura, en Jujuy, en Catamarca, en Tucumán y en Salta. Esa es básicamente la razón, es decir, la posibilidad de que haya selva y cálida en toda esa zona, las yungas, digamos, es justamente porque toda la cordillera, toda la Conquija, frena los vientos amazónicos y hace que llueva. Del otro lado, es lo contrario, porque en el norte de Chile ya el Pacífico ya se lleva los vientos, digamos, los vientos salen, se llevan el viento húmedo del mar hacia afuera, contrariamente a lo que pasa en el sur en la selva valdiviana. Nada, era un comentario referido como para aclarar un poco esa situación. No, sí, súper interesante. Efectivamente, esa diagonal área es lo que hace que este bosque que está en el sur de ambos países sea tan único también. O sea, si uno cuenta ese bosque compartido en las dos fronteras, muchas de esas especies no cruzan ni una otra parte del continente. O sea, eso pasa con la gran mayoría de las especies de aves, por ejemplo, también, de flora, muy interesante. No, y es increíble la flora. Yo soy muy fanático no solamente de las plantas, sino también de los pájaros. Y con una investigación que nos tocó, que llegamos a Catamarca, o sea, la cantidad de aves increíbles que hay en toda esa zona, el picaflor, el cometa, y toda una serie de pájaros que son impresionantes. O sea, ahí nosotros alcanzamos a llegar en la zona de Catamarca, que es la última pata, así la punta que queda de la yunga hacia el sur, como donde se acaban. Impresionante ese lugar, es una flora increíble. Yo decía, este lugar debería ser mucho más conocido. De hecho, nosotros que estábamos buscando ciertas especies de plantas, etcétera, nos costó encontrar como bibliografía y todo. O sea, efectivamente, claro, está muy lejos de la capital, etcétera, pero en realidad es algo que vale mucho la pena conocer. Muy, muy bello. Y no nos queda tan lejos aquí, al menos en Santiago. O sea, no es más lejos que un viaje a la carretera austral, por ejemplo. O sea, algo que se puede hacer con 2 días y son realmente bellísimos. Pueden ir por el Paso San Francisco, por Copiapó, que está fenómeno ese paso. Sí, así es. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal? Gracias, Aníbal, No, por favor, gracias a ustedes por permitirme. ¿Qué tal, Pato? Todo muy bien. Permiso. Bueno, yo estoy acá en el norte de Patagonia, por debajo del Río Negro, del paralelo 46, más o menos, pero más hacia la costa. Y en nuestra zona es de meseta baja, de 300 sobre el nivel del mar. Y bueno, abundan las plantas bajas, ¿verdad? Los arbustos, bueno, como la jarilla, el chañar, puede ser, digamos, más altos, y bueno, ese tipo de estepa, ¿no? Y bueno, también fue, para mí, hace años estoy relacionada con las plantas, pero también reaprendiendo y sacando esta idea de que solo tienen que ser útiles para los humanos, las plantas, y también sacando un poco esta idea de que el jardín más bonito es el jardín verde al estilo europeo, ¿no? Que bueno, que se ve que fue un paradigma muy fuerte, una imagen con la que todos, yo creo, en algún momento nos relacionamos, ¿no?
Y bueno, y hace poco encontré un grupo de gente de acá del Alto Valle, de la zona de Neuquén, Cipolletti, que también hacen jardinería hace muchos años, pero hace un tiempo que están trabajando con jardines con plantas nativas, ¿sí? Como viendo el potencial. Lo que está pasando es que si bien las están creciendo hacia las zonas de bardas. Entonces, ¿qué va pasando? Esos suelos tienen esas características más áridas, cuesta más llegar con el agua, que salgan, bueno, que crezcan, y es más costoso por un lado, y también, bueno, se va cambiando mucho el paisaje natural, original, ¿verdad? Así que bueno, también se está hablando de eso, y me gustó mucho encontrar ese grupo de gente, porque acá también en la zona mía, Choel, y bueno, y lo que se está haciendo es querer tener el mismo verde que hay en la zona del valle, ¿no? Entonces esto de empezar a valorar qué planta había en el terreno originalmente, qué aves había, qué insectos, qué bichitos, digamos, como ver toda esa dinámica, enriquece un montón para la nueva urbanización que se viene, ¿no? Como que hay que ver cómo se puede llegar también a esos sectores con estas nuevas ideas para preservar de alguna manera. Y por otro lado, eso como por un lado, y después por otro lado quería preguntarles si han tenido por ahí alguna relación o alguna acción en la preservación de plantas nativas, por el avance también de algunos emprendimientos, por ejemplo, en el caso de la cordillera de Bariloche y Neuquén, una empresa de cosmética, Natura, está arrasando con la planta paramela, no sé si la conocen, es una nativa, que es paramela, que es muy aromática, un arbusto resinoso, muy perfumado, que se usa mucho en cosmética, y bueno, y eso, está arrasando porque cosechan grandes cantidades, y ya sabemos que estas plantas tienen sus ciclos más largos en general, no son tan fáciles de cultivar, y bueno, entonces quería preguntarles si por ahí han tenido algún tipo de acción, han generado alguna dinámica en alguna otra situación como para saber. Acá en la zona mía también se está avanzando, y las plantas, con la intención también se sacan jarillas, como te decía, alpatacos, chañares, un montón, para poner alfalfa, ¿no? Para hacer un cambio radical, o frutales. Entonces, bueno, saber un poquito, de alguna manera, cómo proteger, cómo una iniciativa. Hasta ahí. Gracias, Pato. Bueno, muchas gracias. Una cosita que quería comentar con esto, ahora Benito por ahí si tiene algo para comentar, o Martina. Sí, por eso había comentado esto, que bueno, como dice Benito, ahí da para mucho para hablar, ¿no? El tema, pero sí comenté algo así medio por arriba en relación a la ley de bosques, ¿no? ¿Por qué lo traje en colación? Porque los primeros que tienen que garantizar que los lugares que, digamos, hay que preservar, se preserven, digamos, siempre, bueno, en este caso, parten, digamos, de que hay una ley que no se está cumpliendo. De hecho, hay muchos lugares que fue muy controversial cómo definieron cuáles son, digamos, se definió en 3 colores, ¿no? La aptitud, en rojo, amarillo y verde. En función, bueno, rojo son los lugares que más se necesitan conservar, digamos, que no se pueden intervenir. Los amarillos son los que están digamos, en regeneración y digamos, que se puede llegar a hacer un manejo a nivel, digo, por ejemplo, en abrirlo al turismo y demás, pero no se puede intervenir de forma, por ejemplo, producciones agropecuarias y demás. Y el verde que se podría intervenir, ¿no? Eso es muy controversial, porque ¿quién definió eso? Punto número 1. Segundo, hay cambios en las
categorizaciones, o sea, en zonas que se habían, en la Patagonia, por eso lo traigo a colación, contra la cordillera pasó mucho esto. Lugares que en el mapa figuraban como rojo o amarillo, después, por arte de magia, cambió a verde, ¿no? Entonces, estas cosas que suceden a veces, muchas veces, digamos, hay intereses, obviamente, muchas veces intereses económicos, en la gran mayoría de las veces, y eso es importante, digamos, que como lo veo yo, ¿no? Digamos, como que sí, a nivel comunidad y a nivel social, digamos, haya una socialización de esto que está pasando y una organización, porque siempre, digamos, todo lo que tiene que ver con conservar estas áreas siempre ha surgido de la misma comunidad o de las organizaciones, ¿no? Entonces, esto que comentás ha pasado en Córdoba, por ejemplo, con la peperina, que la han arrasado, muchas hierbas que digamos, han arrasado, plantas nativas, que eran parte digamos, de muchas regiones del país, ¿no? Digo, la peperina como un montón de especies que ha sucedido en esto de, bueno, el yuyo serrano y demás, y bueno, para distintos fines, ¿no? Entonces, bueno, por empezar, hay una legislación que no se está cumpliendo, por empezar. Y después, bueno, esto, ¿no? Como las mayores acciones que se han podido llegar a hacer fue siempre a partir de la comunidad, de la gente organizada que ha podido frenar esas iniciativas. Es tremendo que sea así, ¿no? O sea, que esté esa ley y que no se esté cumpliendo. No sabía el que estaba pasando esto con Natura, por ejemplo, pero bueno, sí sé de otros casos que está pasando en la cordillera y en otros lugares, y bueno, y el pedido es este, ¿no? O sea, porque en realidad el ordenamiento territorial que se tendría que haber hecho para cuando se aprobó la ley de bosques, digamos, a nivel provincial, cada provincia tenía que hacer el ordenamiento territorial, o sea, ver qué categoría le daba a cada territorio, a cada zona, tenía que ser participativo con la gente. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cómo definieron cada área, ¿no? Qué necesidades tenía y qué aptitud? Entonces, bueno, ahí digamos, me parece que es complejo y al mismo tiempo es simple lo que está pasando, ¿no? No sé, Benito, si querías comentar algo en relación a esto. Sí, bueno, interesante saber esos datos y bueno, preocupante también. En nuestro caso, bueno, han habido algunos, por ejemplo, de estas explotaciones de plantas así en particular que tienen que ver con muchas veces casos de cosas que se explotaban o, por ejemplo, frutos, plantas que eran comestibles de forma como cultural, pero donde nunca ha habido como cultivos, sino que se sacaban del ambiente natural. Y eso incluso ha pasado de repente con restaurantes como bastante buena, como de renombre, por decir, que han empezado a usar otro tipo de cosas, con muchas especies nativas y silvestres, etcétera, pero el problema es que las sacaban del entorno natural, entonces eso al final empezaba como a generar una moda y otros restaurantes empezaban a copiar esto, pero en vez de cultivarlo, lo sacaban de los cerros, de la costa, etcétera, y al final eso va como arrasando con la especie. Y eso es muy complejo, y bueno, tiene mucho que ver porque no hay información de propagación también. La gente no tiene idea si es que son efectivamente tan lentas como se piensa, o como efectivamente no hay ningún vivero que la propague, no hay dónde comprarla también. O sea, yo creo que hay muchas cosas que efectivamente se pueden ir cambiando y son incluso oportunidades como de negocio de gente que se pueda dedicar a propagar ciertas plantas que tienen uso. O sea, por ejemplo, aquí pasa con el chagual, que es una bromelia, así como el tipo de la familia del clavel del aire, bien grande, pero una bien grande que crece en la tierra, que tiene una vara de flores inmensa, que el centro se come como ensalada, por ejemplo. Y esa planta hasta hace muy poco tiempo nunca había sido plantada como de forma como masiva, entonces se demora muchos años en llegar a ese tamaño y efectivamente la borraron de muchos sectores porque se vendía bien y la gente iba y claro, muchas veces es como una economía de subsistencia, pero que tiene muy corta vida porque al final la planta, si es muy lenta y no la plantan, sino que solamente la sacan de los lugares naturales, es muy fácil que esta desaparezca del lugar, que es lo que me imagino que también pasa con el caso de la paramela.
Y en eso siempre hay que decir que si se va a usar una especie nativa para algún uso, perfecto, pero que sea cultivada. O sea, todo lo que no se cultive es muy difícil que se pueda renovar. Especialmente si es que esto efectivamente tiene muchas propiedades y al final puede que alguien lo haga de una manera como corresponde, pero si esto produce dinero, al final siempre van a haber como explotación por otro lado. Entonces ahí es súper complicado esos temas. En general acá lo que ha habido con el problema de la flora es como más con la pérdida del hábitat, como más que una especie en particular, siempre es como, especialmente en la zona centro-sur, que bueno, en el norte también, donde los lugares donde crecen las especies son áreas muy pequeñas al final. Son pocos, o sea, muchas especies viven en kilómetros cuadrados, solo un puñado, por decir, incluso menos. Entonces, de repente, si tú permites cierta actividad minera, de plantación de otra cosa, o agrícola, borra la especie de la tierra prácticamente. Entonces, es súper complicado, efectivamente. Hay lugares que tienen que ser como conservados, con mucha más urgencia que otros, y como dices tú, no pueden como cambiar de categoría así antojadizamente, tiene que haber algún criterio técnico para que pase eso. Por algo estaba en rojo, me imagino. Yo Sí, quería aportar algo que decía Benito recién, que realmente el problema más grave de la pérdida de diversidad es la pérdida de hábitat, más que el uso de las plantas. El uso de las plantas es cierto que alguna especie en particular, muy buscada, se le complica, digamos, pero en general lo más grave es la pérdida de hábitat. Hoy mismo creo que vos, Maite, lo comentabas, con este tema de las cotorras. ¿Por qué están llegando aves que son chaqueñas, por ejemplo, aquí al bosque de Caldén en La Pampa? Justamente porque en el Chaco se están quedando sin hábitat, porque se están comiendo todo el bosque para plantar soja. Eso es así. Las aves de los pastizales, y siempre tenemos en mente los bosques, ¿no? Pero no pensamos en los pastizales, en lo importante que son los pastizales. La región pampeana, ahí donde vive Marti, eran unos tremendos pastizales, con un hábitat especial para aves de pastizales, para otros mamíferos de pastizales, e incluso para plantas adaptadas a esa región del pastizal, de la que no quedó absolutamente nada. Fue lo primero que se destruyó, digamos, como hábitat acá en la Argentina. Lo primero que se destruyó fue la pampa bonaerense, digamos, ¿no? Primero con la introducción de ganado y después ya con la introducción de cultivos, ¿no? Y casi no quedan hábitat, no quedan relictos de pastizal de la estepa pampeana prácticamente en ningún lado. Y ese es el punto grave, porque cuando se pierde una especie, bueno, o entra en riesgo una especie, siempre se puede acomodar la cosa, se la puede restituir, pero cuando se pierde el hábitat, recuperar es muy difícil, porque se pierde toda la cadena. Como decía Soy Maite, está clarísimo que la matriz la dan las plantas. Es decir, porque si son aves de bosque, la matriz se la va a estar dando las plantas que conforman un bosque, y si son aves de pastizal, la matriz se la está dando los pastos que crecen ahí, para que, digo, aves o cualquier otro animal. Entonces, cuando se pierde el hábitat, volver a retomar ese hábitat es muy difícil. Es muy difícil porque muchas veces no hay banco de semillas, digamos, para que vuelva naturalmente, ¿no? Obviamente vamos a tener toda una etapa de transición en donde van a ganar todas las exóticas posibles que encuentre por la zona, van a aprovechar ese lugar donde ya no está más la vegetación natural para desarrollarse, ¿no? Entonces, yo soy de los que creo que hay que preocuparse por la conservación in situ, ¿no? Por tratar de salvar la mayor cantidad de superficie de hábitats naturales. Y como decía al principio, no solamente pensemos en bosques, en selvas, sino pensemos en pastizales, pensemos en medanales, e incluso pensemos en arbustales áridos, como los que tenemos nosotros en la provincia del Monte, como los que tienen en Chile en la región de Atacama,
esos sitios son tan valiosos como una selva tropical. Y guardan muchísimos endemismos, tantos como en una selva tropical. Entonces, cuando hablamos de esto, siempre insisto en tratar de conservar el hábitat, más que preocuparnos por la conservación ex situ, de llevarnos las semillitas, etcétera, ¿no? Eso sería como complementario a lo otro. Sí, de todas maneras, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Aquí lo que nosotros llamamos los matorrales tienen una diversidad que es altísima también. Y eso también ha sido muy complicado porque la ley de bosque ahí es donde empieza a ser como ambigua y llega hasta lo que es bosque y lo que no se considera bosque a lugares que han sido arrasados por plantaciones porque efectivamente dicen, pero es que aquí no hay bosque, pero hay una vegetación con cactáceas, con bromelia, una cantidad de especies muy valiosas. Pero igual, no se puede meter la estepa patagónica en la ley de bosque porque no es un bosque. Y la estepa patagónica es riquísima donde vive esta chica que estaba hablando hoy. No se pudo meter en la ley de bosque la estepa patagónica. Entonces la estepa patagónica es tierra de nadie, digamos. Ahí hacen lo que quieren. Sí, de hecho está en blanco esto que comentan, ¿no? En la ley de bosque, si quieren ahora después les comparto un mapita para que lo vean. Está en blanco. Hay un montón de que bueno, que también hubo una sobreexplotación, eso que tampoco se dice mucho, bueno, pero que se sabe, con la producción, con las ovejas, ¿no? Por supuesto, está muy degradado. Se arrasó, se aridizó. Y otra cosa que muchos no conocemos, sobre todo que vivimos en la región pampeana, es que el 70% de la superficie de la Argentina son zonas áridas o semiáridas. Y lo tenemos como un país que, digamos, la humedad, el agua, es como esto de llevar la idea de la pampa húmeda a todo el país y querer reproducir ese modelo, ¿no? Que es un poco el modelo que fue en los últimos 30 años, que así estamos, ¿no? Pero bueno, esto, en importancia, solo una cosita para comentar, esto que decías de las áreas, de preservar las áreas, Aníbal, el tema de los corredores, qué importantes son, porque en el momento de intervenir, ¿no? De abrir lugares para producir, el mantener esos corredores que permita que la fauna y la flora se puedan conservar, porque si no son islas, ¿no? Como si mantenemos como islitas que no se unen, también es un problema, ¿no? Porque eso tiende a la pérdida, ¿no? Como cada vez se va erosionando más, se va perdiendo. Antes teníamos las vías del ferrocarril que servían de corredores. Total. Eran excelentes corredores biológicos porque tenían un ancho importante y porque en esa zona se preservaban un montón de especies nativas. Y ahora ya ni siquiera están, porque las levantaron, porque sacaron los alambrados y porque ya lo... Entonces hasta eso perdimos como corredores biológicos. Sí, mismo los alambrados son, que parece poca superficie, pero los alambrados son también corredores que, bueno, hoy se han reducido abajo del alambrado, ¿no? Esto quiere decir que es un tema. Pero por ejemplo, esa cosa que decías tú de como yo siento que son súper complementarias, esta como la conservación in situ, por supuesto que es como la principal cuando queremos conservar las especies. Pero también el hecho de traer las especies nativas a las ciudades tiene mucha importancia quizás, claro, no en el salvar la especie, pero sí en hacer este como cambio como cultural respecto a que la gente esté más familiarizada también. Lo mismo que pasa un poco con los zoológicos, que son efectivamente lo que ayuda a que la gente pueda ver la especie no a través de una pantalla, sino que en vivo y acercarse a los animales. Imagínense ahora lo importante que es el ver verde, el ver aves, por ejemplo, todo eso ahora en la cuarentena, o sea... Imagínense cómo hubiese sido todas estas ciudades si hubiésemos tenido más nativas, hubiese habido mucho más pájaros, más mariposas, etc. O sea, ahora lo hubiésemos echado más de menos que nunca. Entonces ahí uno puede ver que también hay un rol muy importante. O sea, nosotros hemos convertido en las ciudades en cosas muy estériles, por decir, con estos árboles, como les decía, que son como desiertos verdes donde solo hay hojas, pero no hay nada más. En cambio, los otros tendrían mucho más insectos, a la vez pájaros, etcétera. Entonces eso es importante porque uno sabe que mucha gente no puede o no tiene el tiempo o la plata o lo que sea para recorrer todos los lugares naturales más espectaculares, pero efectivamente hay muchas cosas que la mayoría del tiempo la va a pasar en sus casas, entonces, o dentro de la ciudad. Entonces
Por eso ahí lo importante es ir metiendo todo eso lo más posible al final. ¿Sí? La idea es que esto no sea blanco y negro, sino que uno al ir introduciendo plantas nativas o reintroduciendo plantas nativas en la ciudad, lo que hace es que esto ya deje de ser tan blanco y negro y empiece a transformarse en algo mucho más gris o verde, donde al final uno ya ni piense dónde poner el corredor, porque cada jardín, cada terraza va a estar funcionando como ese corredor también. Entonces esa es la idea. Como les comentaba, había un cálculo aquí en Santiago, un quinto, que es bastante, son los jardines de las casas, por ejemplo. Uno dice, bueno, ¿dónde puede meter un parque? Ya es muy difícil cuando ya todo está urbanizado. Pero si uno trabaja en ese tipo de espacios, y bueno, la otra frontera son los techos. O sea, es cosa de cualquier imagen satelital, es un área que está ahí esperando, por decir. Sí, yo algo que quería comentar y también, bueno, también saber, a ver el resto, a ver qué piensa, porque también hay proyectos ahí que a ver si quieren comentar y compartir. Pero una cosa cortita que sí me parece interesante, que me parece que lo más difícil, el desafío que tenemos, o por lo menos como lo veo yo, más que decir, bueno, tenemos que regenerar esta área o este bosque, es lo cultural. Para mí es desde la alimentación, desde la hora de que vemos un diente de león y lo vemos como un yuyo, una maleza, y solo conseguimos como un alimento un tomate, una lechuga, hasta esto, ¿no? El arbolado, las plantas, hábitos que tenemos, y que muchas veces, si no empezamos como por lo cotidiano, lo más cercano, ¿no? Esto, como podemos verlo como la planta del jardín, que si lo vemos a nivel de alcance que tiene, bueno, también nos genera como una especie de ansiedad de, bueno, ¿qué voy a cambiar con una maceta en mi jardín? Pero por otro lado también tiene que ver con empezar a modificar, digamos, lo cultural, ¿no? Cómo lo vemos, como también la sensibilización y empezar a ser conscientes, concientizar, y ahí me parece que hay un gran rol que tenemos cada uno de nosotros en nuestras comunidades, en el que está cerca, en el que está al lado, desde que mucha gente que por ahí, digo Natura, porque recién Pato comentó Natura, que por ahí consume esta crema de jarilla, no sé, de lo que sea que haga Natura, y sin esta conciencia, ¿no? Porque Natura te vende natural. Entonces uno cree eso. Entonces, empezar a socializar y a concientizar, empezar a hacerse cargo de lo propio también, ¿no? Desde los residuos, desde qué comemos, o si compramos los alimentos, bueno, ¿a quién se lo compramos? ¿De dónde viene? Hoy en día hay un montón de iniciativas agroecológicas que mantienen corredores, que respetan los ciclos, digamos, que generan biodiversidad. Y biodiversidad no solamente, digamos, cuando hablamos de los vegetales, también biodiversidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo digamos, que sí desde lo social, desde lo cultural, es muy importante. Sí, de todas maneras, acá pasa mucho, como decías tú, como la responsabilidad del comprador. Nosotros siempre en estos talleres tratamos de comunicar esto, de no comprar, por ejemplo, la tierra de hoja, que uno no sabe dónde viene. Aquí se vende mucho eso, que se saca de los cerros y que los dejan, pero uno, ahí está el banco de semillas, pero dos, un suelo que se demora pero cientos de años en poder formarse. Y acá que tenemos mucha sequía y además la pendiente, aquí generalmente es difícil encontrar zonas planas extensas, sino que todo tiene mucha pendiente. Entonces, si tú no tienes esta cobertura, efectivamente el agua pasa como si nada, porque entonces no basta que llueva, sino que si no hay nada que la retenga. Y muchas veces eso se hacía, yo me acuerdo siempre uno compraba la tierra hoja y le da lo mismo de donde viniera, y después cuando uno se va como interiorizando en la especie, de repente uno ve tierras de hoja y tienen hojas de árboles nativos que son incluso lejos de Santiago, y tú no dices dónde habrán traído esto. Como de lugares muy naturales, entonces eso es una cosa muy compleja. Y lo otro también es que efectivamente uno puede hacer este pequeño aporte, como dices tú, el conocimiento como cultural, de ir aprendiendo sobre esta especie y todo, pero también está esta retribución que te genera a ti el poder plantar esta especie. O sea, yo te puedo decir la experiencia, yo llevo muchos años propagando plantas nativas que se ocupan muy poco, pero por suerte estoy como en una zona media periférica de Santiago, como más cerca de la cordillera, y poder sembrar algo que crezca de semilla y que después florezca y le llegue, por ejemplo, estas pequeñas abejas nativas, alguna mariposa, es lo máximo. También hay como una retribución gigante que uno tiene cuando uno puede ver que efectivamente
la respuesta es rápida, o sea, no todo es como ese árbol que se demora 100 años o sea, tú puedes plantar un montón de herbáceas que de repente te florecen al segundo, tercer año y ya puedes ver que hay una oruga o que está la mariposa, la abeja, o sea, y eso es muy bonito también, o sea, no siempre todo eso como no hay que hacerlo porque sí, y porque está como destrucción de la naturaleza y como todo como tratando de compensar ese lado negativo, sino que también está esta otra parte que es como la retribución que te genera el poder plantar una de esas especies también. Totalmente. Algo que quieran comentar, preguntar, que se hayan quedado con las ganas, que quieran compartir también sobre los lugares donde están, prácticas que estén haciendo. No sé si puedo comentar algo. Sí, claro. Bueno, nada, te estaba escuchando y bueno, dijiste muchas de las cosas que tenía ganas de decir. Esto de que es importante para mí, yo estuve viviendo en la quebrada en Capilla, en Córdoba, la quebrada de Luna, y también, es decir, me llegó mucha información de la gente del sur que está haciendo ese proyecto de las buenesas, de las hierbas que pisamos, de lo que está en la tierra, y bueno, tuve la posibilidad de ir reconociendo ese alimento que nos brinda, que sale naturalmente, ¿no? Como por ejemplo la chicoria, que es una cosa que, no sé, que es abundante, ¿no? Que, no sé, te brinda muchas semillas y poder, como vos decías, esta cosa cultural desde mi necesidad, desde mi inquietud, poder propagarlo y llevarlo, ¿no? Y no sé, lo que me venía es esto de que realmente siento que el cambio viene por nosotros, por nuestras cosas pequeñas de cada día, ¿no? Como decía Benito, esto de poder que reconozcamos. Y si uno no saca los yuyos, encuentra que hay tantas flores de distintos colores y que se dan en distintas épocas y que la naturaleza brinda, ¿no? Esas posibilidades desde, por ejemplo, nada más que por ejemplo, los tréboles, ¿no? Que yo aprendí a comer ese trébol de florecita rosa chiquita, que es como un vinagrillo y que como todas las hierbas tenemos que tener la conciencia de cómo las consumimos, pero es como esto, la diversidad en todo, ¿no? Y no sé, es decir, nada, mi corazón se pone contento al pensar de que quizás en este momento, ¿no? Como las pequeñas cositas que cada uno de nosotros podamos ir haciendo, esto de que, bueno, yo tengo más de 60 años y digo, esto que vos planteás de la ley de bosque ya lo sabemos, estoy ahora en Buenos Aires y estuve con el grupo de Velatropa, con esas cosas tan, no sé, incoherentes, ¿no? Tanta gente que estaba poniendo toda su voluntad y siento que esto, ¿no? Lo más importante sería esto de tratar de tomar conciencia de lo que tenemos y modificar individualmente desde ahí. Me parece como que esta posibilidad que tenemos hoy de conversar con gente de tantos lados que no sé, yo estuve un año sola ahí en Córdoba y no sé, ahora poder compartirlo y saber que hay un montón de gente que está en lo mismo, ¿no? Que yo decía, estoy recuperando palos amarillos en medio del monte porque el río había tirado un montón y yo sentía que era lo que podía hacer. Y realmente, como decía Benito recién, la satisfacción de ver esos árboles autóctonos que florecían, como acá el aguaribay, ¿no? Como la cantidad de propiedades que tiene, el diente de león. El diente de león tendríamos que estar sembrándolo en nuestras huertas, que es tan medicinal y bueno, todo eso lo único que quería era sobre todo destacar eso de que pongamos la fuerza en eso, ¿no? Como decías vos, de transmitirlo y que se haga desde ahí el poder que estamos viendo que desde quizás otros lugares no lo estamos encontrando desde hace muchos años, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Solo porque hay algunos que por ahí se tienen que estar yendo, pero digamos, podemos seguir un poquito más, pero para comentarles en esto que estamos hablando, porque tiene relación con eso, el lunes que viene justamente la tertulia va a ser también sobre plantas medicinales, sobre plantas nativas, pero bueno, lo que tiene que ver con la propagación de la flora nativa, ¿no? Entonces, bueno, aprender a propagar una planta desde la semilla, muchas que podemos hacer desde esquejes, y también esto, socializar, esto que contaba Benito, socializar la información, animarse, no es nada de otro mundo, digamos, se puede hacer, uno lo puede hacer en la casa, y podemos, digamos, propagar y enseñar a la vez a otras personas a propagar la flora nativa. Y esto es muy interesante que comentaste, ¿cómo es tu nombre? Inés. Inés. Inés, ¿no? Sí, sí. Inés, esto que comentabas del trébol, por ejemplo, los tréboles que a veces pasan desapercibidos, al mismo tiempo de que son plantas espontáneas comestibles, y esto de los corredores que hablábamos, los tréboles también generan un corredor temporal, no solamente espacial para los polinizadores. Muchas plantas que generan momentos del año donde no hay flores, no hay floración para muchos polinizadores, hay especies, digamos, que florecen en otras épocas del año, que generalmente la mayoría lo hacen en primavera o en verano, lo hacen en otros momentos. Entonces, ese bache temporal, bueno, es muy necesario también, por eso el tema de la biodiversidad. Que haya diversidad también de floración, ¿no? Momentos de floración, diversidad de formas, de tamaños, digamos, ¿no? Cuando hablamos de diversidad. Y ahí en ese sentido hay como si fuesen corredores temporales que los polinizadores pueden acudir a ciertas plantas cuando en primavera-verano, cuando no es primavera-verano, ¿no? Así que esto que decís que habría que sembrar diente-león, hace poco tuvimos una tertulia sobre plantas espontáneas comestibles, y preguntaban, ¿dónde puedo conseguir semillas de diente-león? ¿Dónde puedo conseguir para sembrarlas? En el baldío del lado de la casa. Exacto. Justamente, y preguntaban, ¿cómo siembro la manzanilla? ¿Y cómo siembro? Bueno, pero viene sola, ¿no? Cuando uno empieza a valorar... Yo, por ejemplo, soy fanática del Chantén, y descubrí que tiene tantas propiedades y que me ayudó tanto todo este tiempo, y digo, está en un baldío, en todas partes hay Chantén, y entonces por ahí gente que no tenía ni idea me decía, pero es un yuyo. Sí, por eso, lo tenemos ahí al alcance de la mano, y es buenísimo para con un montón de propiedades, nada, es decir, eso, y de eso tengo un montón de semillas. De allá del monte, de Capilla del Monte, del río Dolores, que nada, eso, yo las utilizo muchísimo, ¿no? Y siento que esto hay que como propagarlo mucho, ¿no? El Chantén es una cosa que es tan bondadoso y que crece en todos lados. Acá en Buenos Aires yo estoy trabajando en el fondo de la casa de mi hijo, que la cuarentena me agarró aquí, y crece enseguida, y crece y viene como abundante. Y también es comestible. Sí, también Sí. comestible, para ensaladas, para, es decir, las semillas tienen ese mucílago, si la dejamos, que es tan importante para levantar las defensas inmunodeficientes, que nos ayuda muchísimo, que se puede poner en las ensaladas, yo lo uso para hacer tartas, ensaladas, las semillas, ¿viste? Y bueno, y la hoja como así, comerla nomás. Interesante, gracias Inés. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿alguien se quedó con ganas de comentar algo, compartir algo? A ver, puedo intentar. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Acá, Lisa? Hola, ¿qué tal? Interesante todo. ¿cómo Muy andan? lindas Ahí, charlas, muy lindas tertulias para este momento.
Bueno, quería contarles, bueno, ya mencionaron un montón de cosas que también como me estaban ahí como quería compartir. Acá en el delta del Tigre, ahí en el delta de Paraná, también como hay plantas nativas, pero bueno, como hay pocas que son comestibles y yo que también creo que es como cultural, ¿no? Que mucha gente no sabe, pero hay un montón que tienen muchas propiedades, ¿no? Que se puede usar para curar varias enfermedades y todo eso, pero buscando información hay muy poca cosa, ¿no? Como también, como hay muchas mujeres que trabajan con cosmética natural, pero ninguno trabaja con las plantas de acá, como que todos trabajan con lavanda y con romero y todo eso, pero no hay documentación que como seguramente se puede hacer con la anacahuita, tampoco sé si se vende aceite esencial de anacahuita y todo eso como me parece muy interesante también activar por ese lado, ¿no? Como también decir, bueno, ¿quién tiene experiencia por ahí? Y estoy de acuerdo que no todas las plantas, como que la primera pregunta siempre es, como nosotros pusimos carteles de plantas nativas acá en el terreno, porque mis cuñados tienen ahí un proyecto de una reserva, y como los vecinos preguntan, ¿y ese qué se puede hacer con ese? Pero como siempre pensando en el consumo del humano directo, ¿no? Como que, y no es tan fácil, ¿no? Como las plantas, la naturaleza no tiene como un uso directo. Claramente algún animal se está alimentando de ese árbol y todo eso, pero no es algo que se enseña así pim pam, ¿no? Como en un momento. Si les cuentas como algo, te puedes hacer un té, es una cosa, pero sí, bueno, ahí como que, no sé si se entiende, pero como eso, como es mucho más amplio, ¿no? Y esa educación no está, como no está como mucha información sobre eso. Y bueno, me parece que, y también con la colonización, ¿no? Yo también no soy de acá, pero siento eso y me da mucha pena también, como estuve viviendo también en Brasil, en una región que tiene de todo, que tiene todos los aceites que se puede imaginar, y se importa aceite de oliva de Portugal para el consumo, ¿no? Y como eso también siento que eso también es un tema que todavía hay que desconstruir y fortalecer también, ¿no? Esas cosas. Y bueno, bueno, eso. Si alguien tiene experiencia sobre también extracción, a mí también me interesa, ¿no? Como algún emprendimiento de plantas nativas. La semana que viene va a compartir también Matic de un árbol para mi vereda, que también empujaron otro proyecto, que también como justamente con las plantas nativas también consiguieron como algunas cooperaciones con el gobierno y entonces como pueden contratar gente de plantando nativas y todo eso me parece es muy importante también, porque acá en el Delta también como hay gente que están por ahí interesados en los nativas, pero no es una salida económica tampoco para la gente y yo creo que también está como, bueno, es una realidad, ¿no? Que todo el mundo tiene que comer y está bueno también pensar en alternativas que pueden como, bueno, pueden fortalecer las dos cosas, ¿no? La situación económica de personas que no tienen y viven justamente en una zona rural y también como fortalecer la naturaleza alrededor de esas personas y eso ayuda a todo el mundo. Bueno, eso. Bueno. Sí, por ejemplo, acá pasa mucho también con especies. Efectivamente, hay muchos lugares donde tú, si ves la flora de ese lugar en particular, no hay mucho efectivamente que pueda ser comestible o medicinal. Depende de dónde tú te muevas y lo que uno ha hecho, o el ser humano ha hecho al final es traerse cosas de todo el mundo al final. O sea, si tú ves cualquier canasta de verduras, frutas y cosas medicinales, vienen de los rincones más lejanos que te puedes imaginar. Pero sí hay un montón de cosas que también hay que pensar que tienen un como uso medicinal o comestible muy antiguo, como de muchas generaciones, y hay otras que en verdad no se sabe. O sea, yo mismo tengo amigos que han trabajado en laboratorios donde hacían extractos, por ejemplo, o extraían ciertos compuestos de la Rayán, por ejemplo, este que está ahí en el sur, que tiene los troncos rojos, que allá en Bariloche hay unos bosques, por ejemplo, ya habían encontrado que ese funcionaba como súper bien como un antibacterial, así tipo
una pasta de dientes, por ejemplo. Cosas así, o sea, también no todo lo que hoy en día no tiene ni un uso significa que no le van a poder encontrar un uso más adelante también. O sea, hay cosas que uno no sabe. Y respecto, por ejemplo, eso como de que efectivamente la gente tiene que tener como algún ingreso de algo, yo siempre he pensado que cuando se piensa en estas como las parcelas, los campos donde tengan campos de frutales, o lo que sea que cultiven ahí, efectivamente tú no vas a hacer que alguien deje de cultivar lo que cultiva para que ponga especies nativas, lógicamente tiene que vivir de algo, pero hay muchas cosas que se plantan que no tienen una función específica, por decir, si tú plantas un limón o un romero es porque quieres tener limón y romero, pero si a veces tú muchas veces quieres tener un árbol que te dé sombra, o quieres tener una pared de plantas verdes, por ejemplo, tener flores, y ahí en verdad no buscas una especie en particular, y yo encuentro que ahí es donde uno debería convencer mucho que se ocupe la especie nativa. O sea, tú quieres sombra, bueno, quizás no debería usar ese plátano oriental o el paraíso, por ejemplo, y usar otra, por ejemplo, y ahí ir como cambiando ciertas especies que no tienen, pues si yo te digo en mi casa obviamente tengo un limonero, por decir, pero también hay muchas otras cosas que en realidad no son solamente para que se vea verde, para que haya sombra, para que cubran algo, y ahí es donde yo creo que es donde más fácil al final hacer que las plantas nativas más, también tú puedes decirle a un montón de gente, o sea, si tú tienes una calle, por ejemplo, con un camino de álamos, es muy distinto a lo que va a poder ser si tienes alguna especie nativa que atrae a la abeja, si es que hay alguien por ahí cultivando con panales de abeja, por ejemplo, también. Aquí pasa mucho que el tema de la alergia y el asma, la cantidad de plátano oriental que se planta aquí, y ácer, el arce, todas esas especies son especies que se polinizan por el viento, y en la zona central y sur de Chile casi todas las especies se polinizan con insectos, por ejemplo, o con animales. Entonces es súper interesante porque si se plantaran más especies nativas probablemente habría muchísimo menos alérgeno en el aire también, cosas así. Pero yo creo que lo ideal de decir como dónde poder hacer que las especies nativas puedan ir entrando como en los lugares que son como urbanos, o entre agrícola y urbano, todos estos lugares como donde la gente efectivamente está plantándose. Si nosotros tuviéramos el número de árboles que planta la gente en sus propias propiedades, por decir, sería más que cualquier plantación que uno vea de repente que un multimillonario plantó un cerro, pero lo que hace la gente sumando por todos lados es mucho más, o sea, las acciones individuales. Entonces por ahí yo creo que es una súper buena como camino para ir como introduciendo este tema que como decía ahí Aníbal, que muchas veces ya se perdió, o sea, en muchas partes como en las praderas o los árboles nativos, me imagino que ahí cerca de Buenos Aires, aquí también ha pasado que todo lo que es como zonas planas, es muy difícil encontrar ya como vegetación natural, tanto árboles como la parte herbácea, porque además entraron un montón de especies herbáceas de otros lados también, entonces esas como que la han ido opacando. Pero por ejemplo aquí hay una iniciativa muy interesante que se llama Jardín Biodiverso, que está ligada a una universidad, donde ocuparon un terreno baldío muy, muy cerca, así en el centro de la ciudad, y empezaron a usar unos como metros cuadrados, a poner unas varas y hacer plantaciones de praderas nativas, como usando distintas especies nativas, como tratando de formar praderas desde semillas y vayan regando y todo. Y es muy entretenido porque han tenido una conexión muy fuerte con la comunidad ahí mismo. Está muy céntrico, entonces efectivamente es un lugar que está lejos de los ambientes naturales, y ahí es muy entretenido ver cómo la gente ha participado muy intensamente en esas actividades. Tú vas viendo cómo van apareciendo estas praderas, ese típico terreno baldío de ciudad donde es como tierra y un poquito de pasto y uno que otro diente león, pero nada más. Entonces es muy interesante cómo se han ido formando esos verdaderos ecosistemas en miniatura. La gente no conocía estas plantas y ahora ya están súper incorporadas la gente que ha participado ahí, y efectivamente han llegado cosas, han llegado mariposas y abejas de todo tipo, entonces es muy entretenido ver cómo eso se forma en un lugar que uno pensaba que era imposible, que es el centro de la ciudad. Bueno, interesantísimo. La verdad que sí, por ahí tiraron, hay que hacer tertulias 24 horas. Es un tema que da para un montón, ¿no? Sí. Pero bueno, lo interesante es que haya tanto interés, que haya tantas ganas,
yo siempre digo, también es animarse, ¿no? Porque muchos tienen como miedo de que voy a plantar una semilla y no me va a germinar, o me voy a comer un yuyo y me va a hacer mal. Bueno, digamos, por eso está bueno también como socializar esta información, preguntar, ¿no? Tampoco, hablando de las plantas espontáneas que recién hablaban, comer cualquier cosa, y con respecto a animarse a incorporar las plantas nativas en los jardines, digamos, en animarse también a propagarlas, es un paso, ¿no? Y es también, no es solamente decir, bueno, pero yo qué puedo cambiar si planto 4 arbolitos, bueno, es también enseñarle a otras personas, animarse, hacerlo saber, divulgarlo, apoyar esas iniciativas. También esto que hablábamos, ¿no? También de los hábitos de consumo, de qué manera nos podemos organizar. Entonces me parece que todos desde donde estamos tenemos mucho para hacer. Y bueno, y también es seguir también tejiendo la red de un montón de proyectos, de intenciones, de iniciativas que están habiendo, que muchas veces no se visibilizan tanto, pero que están sucediendo también. Así es como, bueno, también conocí a los chicos, a Martina y a Benito, que hoy nos están acompañando. Fue así también, ¿no? Como, bueno, a ver este proyecto, qué interesante, bueno, a ver, podríamos hacer algo, y bueno, así que de mi parte, bueno, agradecerles a Benito, a Martina, a cada uno de ustedes, gracias por estar del otro lado, y también, bueno, extenderles la invitación al próximo lunes, que también tenemos una tertulia gratuita. En general estas tertulias son a colaboración voluntaria, que tampoco es obligatorio, ¿no? Se puede participar de cualquier manera. Y bueno, el lunes que viene vamos a tener una tertulia que va a ser, como les contaba, sobre propagación de plantas nativas y regeneración de ambientes, así que están todos y todas invitados. Y bueno, eso, agradecerles, por mi parte muy agradecida. Siempre que termina cada tertulia me quedo así como muy contenta de todo lo que vamos generando. Así que bueno, eso, agradecerles a cada uno, a cada una. Y bueno, gracias Benito, gracias Martina. Que Martina Gracias le a ti quitaba por la la onda invitación. Sí, desde el chat, pobre, que pero así que muchísimas gracias Martina. Y bueno, eso, perdón Benito, que te interrumpí. no, ni un problema. Gracias a ti por la invitación y muy entretenido, muy buena la iniciativa y bueno, gracias a todos también de la paciencia y las ganas de aprender también. Si es así partimos todos, yo creo, con esa ganas de ir aprendiendo y todo, y que efectivamente estas cosas todos podemos ir aprendiendo. O sea, nosotros nos hemos dedicado a la propagación de plantas nativas en Chile, pero en realidad estamos todos en el mismo continente, por decir, y todos en este mismo mundo. Así que, de todas maneras, es súper bueno que todo vaya sumando, porque como te decía, o sea, la información todavía es muy escasa, muy poca gente. Yo me he dado cuenta, nosotros ya hemos como sumado un buen volumen de gente y con las que hemos hecho estos talleres y estos cursos y todo, y uno se da cuenta que en general siempre hay mucha motivación, muchas ganas. Si tú le puedes regalar una planta nativa, por ejemplo, así pequeñita, les encanta, o sea, te lo van a recibir feliz, lo van a cuidar, pero como un tesoro. Entonces yo me he dado cuenta que en general siempre el interés está ahí latente. Lo que pasa es que muchas veces no hay dónde conseguir esa información, por decir. Eso es lo que pasa generalmente. Siempre hay como una barrera donde uno dice, bueno, ¿dónde puedo aprender esto? Entonces, bueno, eso es lo bueno que ha servido todas estas plataformas nuevas también. O sea, Instagram y Facebook, todo eso ha servido muchísimo para poder hacer esto de la forma más cercana posible. Así que muy contento de la invitación y todo el interés puesto ahí a todos. Les mando muchos saludos. También gracias a los comentarios que se fueron y los que se han quedado hasta el final también. Muchas gracias. Gracias, Benito. Gracias a cada uno, a cada una. Acá también Martina está agradeciendo. Sí. Y bueno, eso, como dice Benito, ¿no? Bueno, también animarse a la semana que viene también pueden aprender a hacer sus propias, a germinar sus propias nativas. Así que bueno, eso, agradecerles. Gracias a cada uno, a cada una. Después esta grabación la vamos a subir a YouTube, al canal de YouTube de Astarte, que es astarte.evolución. Y también tenemos los mails de ustedes cuando se inscribieron, así que también les vamos a enviar
algunos materiales, bueno, la presentación de Martina, y bueno, también para cualquier consulta que quieran hacer particular también la pueden hacer, no hay ningún problema, y bueno, eso. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Estén Gracias muy a bien todos. todos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias a vos, muchas gracias.